¿cierto? El artículo 367 del Estatuto Tributario define qué es la retención en la fuente y la define como un sistema de recaudo anticipado de impuestos. ¿Sí? Esto quiere decir, ¿sí?, que la retención no es un impuesto, sino es una forma, ¿cierto? Es un mecanismo para que los sujetos activos o administraciones tributarias recauden el impuesto de manera anticipada. Ejemplo, el impuesto de renta, ¿sí? El impuesto de renta que es un impuesto de periodo anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Este impuesto, la DIAN, pues lógicamente lo recauda es al año siguiente. O sea, que el impuesto de renta del año 2020, pues va a ser recaudado en el año 2021, dependiendo del calendario tributario que defina para la respectiva presentación de las declaraciones y pago del respectivo impuesto, ¿cierto? Y las personas jurídicas pues irán a pagar el impuesto de renta entre los meses de abril, mayo y junio, y las personas naturales pues van a pagar el impuesto en los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Entonces, para poder tener ese recaudo anticipado, pues se creó el mecanismo de retención en la fuente para, en la medida en que va transcurriendo el año 2020, pues ellos puedan ir recaudando de manera anticipada el impuesto. ¿Ya? Que se le hace esa retención a las personas que van obteniendo ingresos y eso es simplemente un recaudo anticipado del impuesto, ¿sí? Cuando las personas ya naturales o jurídicas les toque pagar el impuesto, ya van a tener pago una parte, una porción de ese impuesto y lógicamente pues, lo irán a restar del pago total porque de eso se trata. Entonces el objetivo de este sistema de recaudo anticipado pues lógicamente es conseguir que se recaude gradualmente el impuesto dentro del mismo año gravable en que se cause, ¿sí? ¿Cómo es el sistema o cómo funciona pues la retención en la fuente? Pues lógicamente a todos los pagos o abonos en cuentas que sean susceptibles de generar el impuesto, pues se le resta, ¿cierto? O se descuenta una parte o un porcentaje, y esa parte o porcentaje que determina la ley, pues, lógicamente será la retención en la fuente. ¿Cuáles son los elementos de la retención en la fuente? Entonces, lógicamente, a pesar de que es un mecanismo, pues hay que tener definidos cuáles son todos los elementos. El primer elemento es el sujeto pasivo. ¿Qué significa quién es el sujeto pasivo? Pues, lógicamente, la persona que paga, ¿cierto? Es que va a ser, lógicamente, el beneficiario que paga. El agente retenedor es la persona que retiene, ¿cierto? La persona que va a efectuar la retención en la fuente. La base de retención, lógicamente, es el monto al cual nosotros le vamos a aplicar la tarifa y pues lógicamente la tarifa va a ser el porcentaje que vamos a aplicarle a la base gravable para poder calcular la retención en la fuente. Entonces, esos son los 4 elementos de la retención en la fuente. ¿En qué momento se debe efectuar la retención en la fuente? Y aquí es algo muy importante porque hay que partir de cuándo se debe hacer la retención. Y eh, la norma general frente a en qué momento se debe efectuar la retención en la fuente nos dice que se debe efectuar al pago o abono en cuenta lo que suceda primero. Pago o abono en cuenta lo que suceda primero, ¿cierto?
Entonces, tenemos dos situaciones. Una situación que es el pago y otra situación que es el abono en cuenta. ¿Sí? El pago, ¿cuándo lo hacemos? Documental lo hacemos cuando emitimos el egreso. Y abono en cuenta, entonces, este es un concepto contable, ¿cierto? Este es un concepto extraído de la contabilidad. Entonces, en este vamos a definir qué es abono en cuenta, ¿cierto? Vamos a decir y dejar claro qué es abono en cuenta. Y para las entidades que, que efectúan, que están obligadas a llevar contabilidad, pues lógicamente sabemos que como uno de los principios para llevar contabilidad es el devengo, que es lo que antes conocíamos como causación, pues necesariamente, ¿cierto? En estas entidades que están obligadas a llevar contabilidad, siempre se va a dar primero el devengo, ¿cierto? Siempre se va a dar primero el devengo causación y en este orden de ideas, en las entidades que están obligadas a llevar contabilidad, siempre se va a hacer siempre se va a dar primero el abono en cuenta que el pago, ¿sí? Porque todas las cuentas deben primero registrarse en contabilidad y posteriormente se hace el pago. O sea que en la gran mayoría de casos vamos a hacer retención en la fuente por abono en cuenta. Entonces, ahora sí, definamos qué es un abono en cuenta. Entonces, el abono en cuenta es un concepto contable que es registrar un pasivo a favor de una tercera persona en calidad de exigible. Eso es abono en cuenta. Registrar un pasivo a favor de una tercera persona en calidad de exigible, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando yo hago ese registro de ese pasivo, ¿sí? A favor de cualquier persona por cualquier concepto y en calidad de exigible, pues lógicamente ese pago, ese registro se llama abono en cuenta y en ese preciso momento es cuando yo debo hacer la retención en la fuente, ¿cierto? Y entonces uno dice, hay pagos exigibles y hay pagos no exigibles, lógicamente. Pago exigible es cuando ya esa persona cumplió con las condiciones para las cuales fue contratado y entonces se genera un pasivo y ese pasivo es exigible porque ya cumplió. Entonces nuestro deber es ya pagar. Y hay pagos, hay pasivos no exigibles, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Las provisiones, ¿sí? Entonces las provisiones no son pagos exigibles entonces cuando nosotros efectuamos una provisión, ¿sí? Pues ya no debemos hacer la retención, solamente cuando registremos pasivos exigibles, ¿sí? Entonces viene a colación, ¿qué es una provisión? ¿Cierto? Entonces, acuérdense, nosotros ya bajo NIF el concepto de provisión pues ha cambiado, ¿sí? Ya la concepción de provisión es diferente. La provisión es cuando nosotros registramos una provisión cuando no tenemos certeza del valor, ¿cierto? Que vamos a tener que desembolsar y segundo, cuándo se tiene que desembolsar. ¿Sí? Como por ejemplo, que nos demandaron, ¿cierto? Un empleado nos demandó y ese empleado, pues, el área jurídica nos dice que tiene un 60% de probabilidades de que perdamos el caso y que tengamos que pagarle, ¿sí? ¿Cuándo? No sabemos porque tendremos que esperar el fallo, entonces hay incertidumbre en ese momento. Y sin embargo, no está la certeza del 100% de que realmente existe un 40% de probabilidades de que la empresa no haga el pago. Entonces, hay incertidumbre frente al valor que se tiene que desembolsar y segundo, frente a cuándo se tiene que desembolsar. En ese caso, nosotros registramos una provisión en nuestra contabilidad y esa provisión no es un pago exigible en tanto no haya un fallo. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo ¿qué? De un pasivo no exigible. Pero, por ejemplo, si yo contrato al contador de la empresa y el contador de la empresa prestó su servicio por su primer mes, entonces
yo tengo que realizar al momento del cumplimiento de ese contador de su primer mes de servicio, yo tengo que contabilizar en mi contabilidad, lógicamente, ese pasivo a favor de esa tercera persona, y ese pasivo es exigible porque él ya cumplió con las condiciones, ¿cierto? Y entonces, al cumplir él con las condiciones para las cuales fue contratado, pues nosotros nos vemos en la obligación de ya cancelarle. En ese momento en que nosotros registramos ese abono en cuenta, pues lógicamente eso se llama abonar en cuenta. Entonces, en ese preciso momento es cuando yo tengo que registrar y hacer el descuento de la retención en la fuente. ¿Sí? Ese es, digamos, la norma general de cuándo debemos hacer el descuento de la retención en la fuente. Entonces ya sabemos que es pago o abono en cuenta cuando cualquiera de las circunstancias, la circunstancia que se dé primero, y que abono en cuenta es registrar un pasivo a favor de una tercera persona en calidad de exigible, y lógicamente que los obligados a llevar contabilidad, pues siempre se va a dar primero el abono en cuenta, y que lógicamente por ese hecho siempre se debe hacer retención en la fuente al momento del abono en cuenta. Pero hay excepciones a la norma, ¿sí? Las excepciones a la norma dicen que hay dos situaciones en las cuales no se hace en el abono en cuenta, sino que se hace al momento del pago, ¿sí? Al momento del pago, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos excepciones? Entonces, los pagos de salarios de nómina, ¿sí? Y los pagos, en ese caso, el pago de nómina significa de que usted va a registrar la retención en la fuente cuando hace el pago, o sea, con el comprobante de egreso, ¿sí? Y también la otra excepción es las entidades que ejecutan el presupuesto público de la nación, hacen retenciones por pago, ¿sí? Y entonces hay que tener claro cuáles son las entidades que ejecutan el presupuesto de la nación. Y uno dice, un municipio, una alcaldía ejecuta el presupuesto de la nación. Digo, no, ellos no ejecutan el presupuesto de la nación. Ellos tienen su propio presupuesto y como tal, no ejecutan presupuesto de la nación. Que reciben recursos del presupuesto de la nación es una connotación completamente diferente a la que, al hecho de que ejecuten presupuesto de la nación. Y entonces uno va al Estatuto Orgánico de Presupuesto y allí está claro cuáles son las entidades que ejecutan presupuesto de la nación, ¿sí? Y entre esas no están los municipios, las alcaldías. Entonces, este tipo de entidades tendrán que hacer la retención de la fuente al momento del abono en cuenta, ¿sí? Y los pagos por salario y de nómina, estos sí van al momento del pago. Pregunta, muchachos, ¿alguna inquietud? Vamos a hacer un ejemplo de una retención en la fuente, cómo sería la situación. Entonces, vamos a suponer, y aquí tenemos que apartarnos un poco de la parte documental, porque pues es muy común que en nuestras empresas pues siempre le demos prioridad a los documentos, pero lógicamente esos documentos, la exigencia de esos documentos es por la parte fiscal, más no por la parte financiera. Entonces vamos a decir que, que la empresa hizo contrato de arrendamiento, que el canon mensual del arrendamiento son 3 millones de pesos. ¿Sí? Y que esos 3 millones de pesos se deben pagar los 5 días posteriores a la radicación
de la respectiva factura. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Primer mes. El primer mes, el dueño del local radica factura el 31 de octubre. Radica la factura. ¿Sí? Y pues eh, como ustedes saben, pues ya a partir del 1 de noviembre ya todo el mundo está obligado entonces a factura electrónica. Entonces, pues digamos que en este caso radicó la factura electrónica. Y la factura electrónica sí venía de la siguiente manera. Arrendamiento, mes de octubre, por un valor de 3 millones de pesos. ¿Sí? 3 millones de pesos. IVA del 19%, esto por el 19%. Total factura, entonces el valor más el IVA. Entonces aquí, y de esa manera nos llega, esto nos llega el 31 de octubre. Entonces nosotros tendremos que hacer los siguientes. ¿Qué hacemos nosotros en contabilidad? Entonces vamos a registrar en contabilidad. Contabilidad hacemos la siguiente, una nota de o nota de causación o de vengo, donde vamos a causar esta factura. Y tendremos que hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos, dependiendo qué, de qué tipo de negocio tenemos, pues lógicamente, pues lo tendremos que llevar al gasto o lo tendremos que llevar al costo. Entonces, vamos a registrar un gasto a las 51.20. Entonces, vamos a poner aquí más bien el nombre de la cuenta, arrendamientos. Entonces, código, débito y crédito. Entonces, la 51.20, arrendamiento. ¿Sí? Vamos a decir que la empresa no tiene responsabilidad en IVA, o sea, que presta servicio distribuido, entonces este IVA va a ser un mayor valor, ¿cierto? De nuestro gasto, entonces 3.570.000 será el débito, ¿sí? Y vamos a hacer aquí costos y gastos por pagar, entonces el código será 2335. A ver. Vamos a quitarle aquí el formato para que quede con 5 puntos. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer en este momento es registrar. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es abono en cuenta. O sea, vamos a registrar un pasivo a favor de una tercera persona. Y ya sabemos que al momento de hacer este registro, este pasivo a favor de una tercera persona, estamos abonando en cuenta y como vamos a abonar en cuenta, entonces tendremos que hacer una retención en la fuente. Entonces vamos a decir retención en la fuente. Entonces vamos a calcular, ¿cierto? En este caso es el 3.5% sobre el valor del arrendamiento, esto por el 0.035. O sea, tendremos que descontar 105.000
Y esto, lógicamente, va a ser la retención en la fuente y lo vamos a tomar como un anticipo, ¿sí? Y pues le quedamos debiendo esto menos esto, ¿sí? O sea, no le vamos a pagar todos los 3.570.000, sino que le vamos a pagar 3.465.000 porque le descontamos la retención en la fuente. ¿Qué hacemos con estos 105.000? Al mes siguiente, en el mes de noviembre, yo tendré que presentar una declaración de retención en la fuente, que más adelante vamos a mirar y analizar el formulario, ¿sí? Y le tendré que decir a la DIAN, o miremos de una vez ahora ese formulario, decimos, yo hice una retención de 105.000 pesos por concepto de arrendamiento, entonces la presento y le giro esta plata a la DIAN, porque esta plata no es mía, esta plata es del Estado colombiano. Simplemente es que el Estado colombiano me ha depositado en mí o ha hecho, o me ha colocado una responsabilidad y es hacer la retención en la fuente. Simplemente es un recaudo, ¿sí? Para la DIAN, ¿sí? Para el Estado colombiano. Entonces yo en el mes siguiente lo que tengo que hacer es lógicamente presentar la declaración de retención en la fuente, es decir, cuáles fueron las retenciones que efectué y tengo que girarle el, el valor eh, de las retenciones que yo efectué. ¿Qué pasa si yo no giro? Pues entonces estoy cometiendo un delito, ¿sí? Porque me estoy apropiando de unos dineros del Estado colombiano y pues eso me puede dar cárcel. Entonces aquí tenemos el formulario, esta es la declaración de retención en la fuente, el formulario 350, ¿sí? Esto se hace mensualmente, año, periodo. Entonces aquí serían año 2020, periodo 10, porque son, y voy a decir cuáles son las retenciones que yo he efectuado. Entonces, por ejemplo, aquí en arrendamientos, la base sujeta a retención, entonces la base sujeta a retención, pues lógicamente fueron los 3.500.000 de pesos, perdón, porque este valor es el que está sujeto a retención. No podemos cobrar impuestos sobre impuestos, no lo puedo hacer sobre estos 3.570.000 porque estaría cobrando impuestos sobre impuestos. Entonces, lo tengo que hacer es antes de impuestos. ¿Sí? Entonces, aquí irían en arrendamientos los 3 millones de pesos y aquí en el 58 la retención que efectué, que fueron 105.000, entonces acá va 105.000 y presento la declaración y le pago eso al Estado colombiano, ¿cierto? De esa manera es que funciona el, el mecanismo de retención en la fuente. De esa manera es que funciona. Inquietudes, muchachos, preguntas. Entonces, Edward ya puede activar su micrófono. Buenas tardes, Edward. Eh, Buenas tardes, profesor. Sí, señor. Cuénteme, ¿cuál es su Eh, inquietud? Profe, este es el caso para hacer una causación cuando no se paga el arrendamiento en el mes indicado, ¿no? En el mes causado. Pero si yo pago el arrendamiento en el mes debido, o sea, si me están cobrando el arrendamiento de, digamos, de enero y lo pago en enero, sencillamente cambio la cuenta del pasivo por la cuenta del gasto, o perdón, por la cuenta de, pues de caja si se paga en efectivo, pero lo indicado es que se pague por banco, ¿no? Pero O sea, es que lo cambiaríamos la que... cuenta 2335. No, póngale cuidado. Siempre, en todas las empresas, siempre tenemos que hacer primero este registro. ¿Sí? Siempre. Por eso yo les estaba diciendo que en una empresa que está obligada a llevar contabilidad, primero se causa el gasto y después se paga.
Y el pago es ya independientemente de qué fecha se hace, porque la retención la hago al momento en que yo registré este pasivo, mire. Y en ese momento es que yo tengo que hacer la retención en la fuente. ¿Sí? ¿A qué fecha hice esta nota de causación? El 31 de octubre. ¿Sí? ¿Cuándo voy a pagar? ¿Cuándo voy a girar? No, no lo sé. Me imagino que dentro de los 5 primeros días para, ¿para qué? Para cumplir con lo pactado. Entonces vamos a decir, comprobante de egreso. Entonces, ¿cuándo se hizo el comprobante de egreso? Entonces vamos a decir, la nota de causación se hizo en octubre 31. Pero el comprobante de egreso lo hice en noviembre 5. ¿Y cómo registro el pago? Sí, entonces, pues registro este valor, esta cuenta, ¿cierto? Y debito el valor del pasivo contra bancos. Será la 1110. ¿Sí? ¿Cuánto le giro? Este tren. Y ese es, ¿sí? Ese es el registro adecuado. Entonces, esto es la generalidad, ¿cierto? Lo que normalmente se da. Pero vamos a suponer una segunda situación, que en el mes de noviembre 30, al señor se le olvidó radicar la cuenta, la factura, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos que hacer este mismo proceso, ¿sí? Este mismo proceso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, no puedo dejar de registrar mi arrendamiento, porque si nosotros, cuando nosotros debemos hacer una causación o devengo, pues la norma contable nosotros nos dice, usted tiene que hacer la causación o devengo cuando se haya realizado una transacción, un hecho económico. O sea, cuando ese hecho económico se haya realizado. ¿Sí? Y entonces hablamos de realización. Vamos a decir, ¿cuándo un hecho económico se considera que está realizado? Pues un hecho económico está realizado cuando con su ocurrencia ha afectado la estructura de la empresa. Y la estructura de la empresa no es otra cosa que activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Si un hecho económico afecta cualquiera de estas estructuras, significa de que ese hecho económico se entiende debidamente realizado. ¿Sí? Debidamente realizado. Y como tal, yo tengo que hacer un registro contable que se llama devengo o causación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué asiento tengo que hacer? Pues este mismo asiento, independientemente, ¿sí? Independientemente de que el señor me haya radicado o no, ¿sí? Me haya radicado la cuenta o no. Entonces, tengo que hacer ese registro contable, ¿sí? Tengo que hacerlo. Y como estoy abonando en cuenta, pues lógicamente tendré que hacer un cálculo de una retención, ¿sí? Cálculo de una retención en la fuente. Pero entonces no le voy a girar en tanto él no me cumpla, ¿sí? con la parte que le corresponde a él cuando se hizo el contrato, y es que él tiene que primero facturarme para que yo le registre. Pero ¿qué tal si yo digo no? Pues entonces como no me facturó, yo no registro este gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que no vamos a tener un gasto en el mes de 3.500.000 y resulta que vamos al mes de diciembre, y en el mes de diciembre pasó la factura por los 2 meses, noviembre y diciembre. Entonces, yo no puedo en mi contabilidad decir que en el mes de noviembre no tuve arrendamiento y que en el mes de diciembre tuve arrendamiento por 7 millones de pesos. Estamos desdibujando la realidad financiera de la empresa. ¿Sí? Estamos desdibujando la realidad financiera de la empresa porque realmente dentro del mes de noviembre nosotros teníamos un local arrendado y lógicamente tenía que verse reflejado ese
gasto de arrendamiento en el mes en el cual corresponde. Vamos a darle la palabra a Luis Miguel. Está solicitando, no sé si tiene una pregunta, entonces Luis Miguel puede activar el micrófono. Pues sí, una pregunta. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, ¿quién descontaría la retención de la declaración de renta? El que nos está cobrando el arriendo, ¿cierto? Póngale cuidado. ¿A quién se le efectúa la retención? ¿Sí? ¿A quién se le efectúa? Entonces, nosotros somos la empresa agente retenedora, o sea, el que tiene que efectuar la retención. Y el propietario del local, ¿cierto? El propietario del local nos pasa una factura por el servicio. Nosotros tenemos que pagarle a él el arrendamiento. Entonces, nosotros le descontamos del pago que vamos a hacer la retención en la fuente. ¿Sí? Nosotros como agentes de retención registramos un gasto, ¿sí? Y le descontamos del valor que le vamos a pagar la retención en la fuente. ¿Está claro? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, a lo que voy, muchachos, es que tenemos que olvidarnos un poco de la parte documental, ¿cierto? Tenemos que olvidarnos un poco de la parte documental, ¿sí? Y en este caso, vamos a hacer, independientemente de que él nos registre o no la factura por el mes, nosotros tenemos que hacer este asiento, ¿sí? Entonces vamos a decir que en noviembre 30, voy a hacer el mismo registro, que hicimos, porque lógicamente en ese momento ya se nos generó un gasto y se nos generó un pasivo, ¿sí? Lo que pasa es que ese pasivo yo no lo voy a desembolsar en tanto él no me cumpla con la parte documental, y es que debe presentarme a mí una declaración perdón, a radicarme una factura, ¿sí? Y entonces el señor me paga, me llama en diciembre 5 y le dice, señor, ustedes no me han girado. Entonces yo le digo, pues señor, ustedes no hemos girado porque sencillamente usted no nos ha cobrado, no nos ha radicado la factura. En tanto no radique la factura, no, pues tengo que exigirle la factura para poderle pagar. Entonces, por decir algo, en diciembre 15, el señor nos radica la factura. ¿Qué debo hacer en contabilidad? Pues prácticamente nada, porque yo ya tengo registrada esta factura. Simplemente, pues, normalmente lo que acostumbra uno es en las empresas, ahora a través de que apareció las normas internacionales de contabilidad y a la par las normas tributarias, pues uno tiene unas cuentas en el pasivo que dicen que son pendientes de legalizar, y esas pendientes de legalizar significa que hace falta un documento para que esté ya lista para el pago. Entonces lo único que hace uno en este momento es clasificar el pasivo de pendiente legalizar por pasivo legalizado y se pasa a tesorería para que el tesorería gire. Entonces, en diciembre 15 nos radica factura, prácticamente no hacemos nada porque ya tenemos acá. Y entonces, en diciembre 20, nosotros el comprobante de egreso lo haremos el diciembre 20 y haremos el mismo registro, lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Pero lógicamente tenemos que tener en cuenta que ya habíamos registrado la retención, independientemente de que la persona nos haya radicado la factura. Entonces, eso hay que tenerlo claro, y de esa manera deben estar operar o registrar en todas las empresas, porque lógicamente todas las empresas obligadas a llevar contabilidad deben aplicar el principio de devengo o causación. Entonces nosotros cuando en todos los meses, cuando terminamos, cerramos mes,
tenemos que sacar el listado de todo lo que ha consumido la empresa y que no lo han cobrado, no lo han facturado, y tendremos que hacer estas notas para que dentro de nuestra contabilidad cada gasto y cada costo quede dentro del mes que es, ¿sí? En el mes que se compró o en el mes que se consume. Preguntas, muchachos, preguntas. Bueno, entonces, como no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, esto para las cuentas que van por abono en cuenta. ¿Sí? Porque acuérdense que yo les decía, hay excepciones a la norma, y es que los pagos de nómina se hacen al momento, la retención se hace al momento del pago. En la causación no vamos a registrar egreso, no vamos a registrar retención en la fuente, sino que la retención en la fuente, cuando estemos pagando los salarios, la vamos a registrar así en el comprobante de egreso. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes retenedores? Entonces, sabemos que un agente retenedor, pues es el que la ley ha señalado una responsabilidad, es practicar las retenciones en la fuente. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de los agentes de retención. Primera obligación, efectuar retención en la fuente. ¿Sí? Efectuar retención en la fuente. ¿Qué pasa si el agente retenedor no efectúa retenciones en la fuente? Entonces, como lo dice acá, responder económicamente por las retenciones omitidas. Entonces llegó un amigo del contador y dijo, bueno, pues a mí no me haga retención a cuenta porque yo soy muy amigo del gerente. Y entonces el gerente dijo, no, listo, no le haga retención a la fuente. Entonces, ¿quién tiene que hacerla? ¿Quién tiene que responder por esa retención a la fuente? Pues lógicamente la empresa, porque si omito una retención, la empresa debe responder económicamente por las retenciones que ha dejado de hacer. Presentar las declaraciones. Acuérdense, esa plática no es nuestra. Simplemente el Estado nos dejó la responsabilidad de recaudar y al mes siguiente presentar la declaración, que ya la miramos, ¿sí? Y girar esos valores, porque esos valores es del Estado colombiano, ¿sí? Consignar lo retenido, lo que le iba diciendo. Una cosa es presentar la declaración y otra cosa es pagar la declaración. ¿Sí? Entonces, eso también es otra obligación. Expedir certificados, y esto es algo muy importante. Anualmente, nosotros tenemos que hacer un certificado en donde le estamos diciendo a las personas que le hemos hecho retención en la fuente cuáles son los valores que le hemos retenido durante todo el año, ¿sí? Entonces, ¿para qué es esto? Para que la persona que se le hizo la retención pueda descontar esos valores del impuesto que ellos van a pagar. Y es una obligación nuestra expedir los certificados. Llevar registros contables de las retenciones, lógicamente. Ya mirábamos que una de las obligaciones de la agente retenedor es responder económicamente cuando no han hecho las retenciones. Hay una responsabilidad penal, ¿sí? ¿Qué significa penal? Que si nosotros efectuamos la retención en la fuente y no le giramos esos valores al Estado colombiano, nos estamos apropiando de un bien del Estado, estamos cometiendo un peculado, apropiándonos de ese bien, y como tal eso es un delito, ¿sí? Y si es un delito, se paga es con cárcel. Y la otra obligación es devolver las sumas retenidas de manera indebida o en exceso. Entonces, cuando nosotros hacemos una retención en exceso o indebida, porque a la persona no había que hacer la retención, entonces la persona nos solicita que le devolvamos esa plata, nos justifica el por qué la retención, la fuente fue indebida o en exceso, ¿sí? Y nosotros, pues nuestra obligación es reintegrarle esos valores que nosotros le hemos retenido de manera indebida. Acá hay un concepto que tenemos que aprender nuevo, y es ¿qué es un autorretenedor? Lo normal, lo que se da comúnmente es que el agente retenedor efectúe la retención en la fuente. Pero hay empresas que le solicitan a la administración tributaria que les dé la calidad de autorretenedores. ¿Qué significa eso? Que
que la otra persona, agente retenedor, no nos haga la retención, sino que nosotros mismos nos hacemos la retención y se la pagamos al Estado colombiano. ¿Sí? ¿Para qué? Para ahorrarse dinero. Y uno dice, pero ¿cómo si yo me someto a hacerme yo mismo las retenciones, cómo me puedo ahorrar dinero? Pues resulta de que es común, o se ha vuelto común y no debiera ser así, de que uno pierde plata porque las entidades no le entregan a uno los certificados. Mire, en todas las empresas donde yo trabajo, nos toca colocar a una niña al teléfono, tirando teléfono y prácticamente suplicándole a los agentes retenedores que nos envíen los certificados de retención. Que si yo no tengo el certificado de retención, muy seguramente no me voy a poder descontar ese valor que ya pagué por anticipado. ¿Sí? Y entonces eso significa el costo o el gasto de poner una persona allí tirando teléfono, ¿sí? Todo el tiempo que se pierde, y también vamos a perder plata en los certificados que no podemos conseguir, ¿sí? Entonces, imagínense una entidad como Nutresa. Nutresa era la que conocíamos, creo que antes, como la Nacional de Chocolate. Ahora creo que se llama Nutresa. Y díganme, Nutresa, ¿en dónde vende? Vende en todo Colombia. Le llega a todas partes. Llega a todas partes. A la tienda, última tienda del barrio, al sector rural, en todas partes vende Nutresa. ¿Cuántos clientes puede tener Nutresa en el país? Muchísimos. Significaría que tendría también muchísimas personas que le hacen retención en la fuente. ¿Se imagina cuánta plata le costaría a Nutresa pedir los certificados de retención en la fuente? ¿Cuánta plata podría perder por el hecho de que no le entreguen el certificado? Entonces, casos como esos, entonces simplemente Nutresa le dice a la DIAN, señores DIAN, mi situación es especial, deme la calidad de autorretenedor. Entonces, Nutresa es autorretenedor, ella misma se hace la retención, ¿y qué gana con eso? Que no le tiene que pedir certificado a nadie, sino que ella misma ya sabe los datos de las retenciones que ella se hizo propiamente a esa autorretención, y pues no va a perder nada con eso, antes va a ganar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un agente autorretenedor? Es el mismo sujeto pasivo que se aplica a la retención en la fuente que debería aplicarle el agente de retención. O sea que el agente de retención se abstiene de hacer la retención porque el mismo autorretenedor se autorretiene. Esta autorretención debe ser autorizada por el sujeto activo. En este caso, ¿quién es el sujeto activo? El Estado colombiano. ¿A través de quién? De la DIAN para efectos de impuestos nacionales. ¿Sí? Entonces, tengo que solicitar autorización para que el Estado me dé la calidad de autorretenedor. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo de autorretenedor? Pues lógicamente de facilitar al sujeto pasivo frente a la certificación de las retenciones en la fuente. ¿Cuántos conceptos de retención en la fuente existen? Entonces, aquí ya vamos comenzando a entrar en materia. Si hay un impuesto, puede estar en retención en la fuente por ese impuesto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay impuesto de renta, ¿sí? Entonces, existe la retención por impuesto de renta. Hay impuesto de IVA, existe la retención en la fuente por impuesto de IVA. Hay impuesto de timbre, ¿cierto? Hay gravamen a los movimientos financieros, hay industria y comercio. Por ejemplo, si aquí hay gente de Palermo, allá hay retención en la fuente por industria y comercio, y también hay retención en la fuente por sobretasa bombería. O sea, si existe la retención, el impuesto, el sujeto activo puede crear el mecanismo de retención en la fuente para poder recaudar, lógicamente, la retención, el impuesto de manera anticipada. Entonces, nosotros aquí vamos a centrarnos en este curso en retenciones a título del impuesto de renta, a retención en la fuente a título de impuesto de IVA, y también vamos a ver retención en la fuente a
título del impuesto de industria y comercio. Comenzamos entonces con el primer concepto y es retención en la fuente a título del impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, ustedes ya miraron el impuesto de renta en el curso anterior en bases gravables. Entonces ya saben qué es el impuesto de renta y el impuesto de ganancia ocasional. Entonces, lo primero que tenemos que decir es quiénes son los sujetos de retención en la fuente a título de impuesto de renta. O sea, a quienes les vamos a practicar retención en la fuente por el impuesto de renta o ganancia ocasional. ¿Sí? Entonces, recordemos que el impuesto de renta, el hecho generador, es tener ingresos susceptibles de incrementar su patrimonio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos enfrente de un ingreso que es susceptible de incrementar el patrimonio, en ese momento tendremos que hacer la retención en la fuente por el impuesto de renta. Entonces, los contribuyentes del impuesto de renta o de ganancia ocasional serán los sujetos de retención en la fuente cuando a esos se les efectúen pagos o aún en cuentas grabados por el impuesto de renta, independientemente de la calidad de declarante o no declarante. Y entonces, ¿a qué decimos? Estamos diciendo que los contribuyentes del impuesto de renta o los impuestos de ganancia ocasional. Entonces, vale la pena nosotros tener claro quiénes son contribuyentes y quiénes son no contribuyentes del impuesto de renta. ¿Sí? Porque solamente se le va a hacer retención a los contribuyentes. ¿Sí? Y entonces ustedes van a repasar, ustedes ya miraron eso, van a repasar quiénes son los no contribuyentes del impuesto de renta y eso lo van a encontrar en el artículo 22 y siguientes del Estatuto Tributario. Ahí están los no contribuyentes del impuesto de renta. Y si no se encuentra la entidad en este artículo 22 y siguiente, pues significa de que es contribuyente de impuesto de renta y cuando nosotros estemos enfrente de un pago o a una cuenta que está sujeto a ese impuesto, ¿sí? Pues lógicamente tendremos que efectuarle la retención en la fuente. Y recordemos y repito, ¿cuándo? Entonces, cuando estemos enfrente de un ingreso que sea susceptible de incrementar el patrimonio. Entonces, por ejemplo, yo tengo una papelería. Cuando yo vendo, ¿sí? Pues obtengo un ingreso y ese ingreso pues va a ser susceptible de incrementar mi patrimonio porque la utilidad que estoy ganando en esa venta pues va a hacer de que mi patrimonio aumente. Entonces, en ese caso, estamos enfrente de un pago a una cuenta grabado con el impuesto de renta y tendremos que realizar la retención en la fuente cuando me paguen a mí, cuando me registren a mí la compra de la papelería. ¿Quiénes son agentes de retención? ¿Sí? Entonces, estábamos hablando que los agentes de retención son las personas que la ley ha designado como responsables de efectuar la retención de la fuente. Y eso es un agente de retención. Entonces, aquí vamos a decir quiénes son los agentes de retención, o sea, quiénes son los que tienen que efectuar la retención en la fuente. Entonces, personas jurídicas. Si nuestra entidad es persona jurídica, significa de que es agente de retención por el impuesto de renta y tendrá que efectuar. Eso es otra cosa. Cada agente, cada impuesto define sus agentes de retención. Si hay impuesto de renta, son unos agentes de retención especiales. Si hay impuesto de IVA, pues son otros agentes de IVA, son agentes de retención. En el municipio, entonces tendremos que mirar en cada municipio a quienes se ha designado como agentes de retención del impuesto de industria y comercio. Lo que estamos mirando aquí, estos agentes de retención que estamos mirando acá, son por el impuesto de renta, ¿cierto? Porque cuando medimos IVA, acuérdense que ya estamos en las retenciones por el impuesto de renta. Cuando miremos IVA, pues vamos a ver quiénes son los que hacen las retenciones de IVA. Y cuando miremos ICA, Industria y Comercio, vamos a mirar cuáles son los agentes de retención de IVA. Entonces, para ser agente de retención del impuesto de renta, entonces, las personas jurídicas, los consorcios y uniones temporales,
¿sí? Son agentes de retención. Las sociedades de hecho también son agentes de retención, todas. Y aquí viene las que algunos sí y otros no porque cumplen algunas condiciones especiales. ¿Sí? Las personas naturales, comerciantes, que en el año inmediatamente anterior tuvieron o un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VTs. ¿Sí? Entonces, si usted es persona natural, comerciante, usted es agente de retención siempre y cuando supere los 30.000 VTs por efectos de patrimonio o por efectos de ingresos brutos. Entonces, vamos a mirar cómo es eso. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Entonces, lo primero que hay que decir es que para definir la primera condición, entonces, ¿cómo saber si una persona natural es agente de retención? ¿Bien? Entonces, lo primero, ser comerciante. Ser comerciante. O sea, si una persona no es comerciante, entonces no va a ser nunca agente de retención. Ejemplo, el contador. El contador ejerce su profesión de manera independiente, ¿sí? Que lo contratan en las empresas para que los asesore financieramente. Nosotros no somos comerciantes, no nos registramos en Cámara de Comercio. Por más ingresos que yo tenga, por más patrimonio bruto que yo tenga, yo nunca voy a ser agente de retención porque no cumplo con la primera condición y es ser comerciante. ¿Sí? La segunda condición es que su patrimonio bruto o ingresos brutos del año sean superiores a 30.000 VTs. Entonces, la persona natural tiene que estar revisando todos los años si cumple con esta condición o no. Entonces, vamos a decir que en el 2020, un comerciante en el 2020 tuvo ingresos por valor de 32.000 VT. Que eso es aquí en VT, vamos a decir que aquí en pesos. Significa que él tuvo 35 millones, ¿cuánto es? 35.607, el valor de la VT. Entonces eso significa que son 113 millones. Entonces vamos a hacerlo al contrario. Vamos a decir que durante el año 2020, él tuvo 1.200 millones de ingresos. O sea que sus ventas brutas fueron de 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿cuántos VT son? Entonces, esto dividido el valor de la VT, 35.607. O sea, que tuvo 33.701 de ingresos. ¿Sí? En VT, 33.701 VT de ingresos. ¿Qué significa? Que a partir del 1 de enero de 2021 se convierte en agente de retención. Agente de retención. ¿Y va hasta cuándo? Va hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Por qué hasta el 31 de diciembre de 2021 va como agente de retención? Pues lógicamente porque tendrá que evaluar en el 2021 si cumple las condiciones para ser agente de retención. Entonces, ¿qué debe hacer este señor, esta persona natural comerciante que cumplió con los 30.000 VT de ingresos? Pues de que a partir del 1 de enero tiene que actualizar su RUT, meter una nueva responsabilidad que es agente de retención del impuesto de renta, comenzar a hacer retención en la fuente cuando haya lugar y presentar las declaraciones respectivas y pagarlas y cumplir con todas las obligaciones que acabamos de mirar. ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona dice, no, eso me da mucha pereza? Yo más bien no me pongo con esa carajada, a la gente no le gusta que le haga retención en la fuente.
O si ellos saben que me toca hacer retención en la fuente, entonces me van a cobrar más caro porque dicen, usted me hace retención en la fuente, entonces vale tanto, entonces yo salgo pagando, yo salgo es ahí de damnificado porque todo me va a salir más caro, yo más bien no le jalo a eso. Pues la DIAN le puede exigir esas declaraciones y, como mirábamos ahora, le pone a responder por sus declaraciones, por sus retenciones omitidas. Ejemplo, ¿y eso cuánto tiempo tiene para podérselas exigir? 5 años. Le puede decir en 2021, en el 2022, 23, 24, para en el 2025. Le puede decir a la gente de retención, señor fulanito, usted en el 2020 tuvo ingresos superiores a 30.000 VTs. Significa de que usted debió hacer retención en la fuente y no me hizo. Hágame el favor y me presenta todas las declaraciones y me paga las retenciones omitidas. Entonces, tendrá que hacer 12 declaraciones mensuales por el año 2021 y pagar sanción por extemporaneidad, que en este momento está en 356.000 pesos cada sanción. Mínima, como mínimo, porque puede dar más, ¿cierto? Y adicionalmente, las retenciones que dejó de efectuar, póngalas de su bolsillo. Eso vale un poco de plata. Entonces, lo mejor es que se cumpla. Entonces, ¿qué pasó en el año, vamos a decir, en el año 2021? En el año 2021, ventas del año 2021. Entonces, ¿cuánto vendió? Claro, pues que por situación de pandemia y toda cosa, efectos, dicen que en el año 2021 va a ser el año donde realmente se va a ver la recesión económica. Entonces, que el señor le fue mal y que tuvo ventas por 800 millones de pesos. O sea, que las ventas fueron inferiores a 30.000 VTs. Entonces, que a partir del 1 de enero del 2022, a partir del 1 de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre del 2022, no es agente de retención. Entonces, tendrá que ir a actualizar su RUT y a quitarle esta obligación y dejar de efectuar retenciones. De esta manera es que funciona para las personas naturales. Todos los años ellos tienen que verificar si cumplen con la condición, ya sea de ingresos o ya sea de patrimonio, ¿cierto? Pero toda esta obligación de hacer retenciones dependerá de cada año de que cumpla con cada uno de las condiciones. Las personas jurídicas, los consorcios y las sociedades de derechos y todas siempre van a efectuar retenciones en la fuente. ¿Cuándo no se efectúa retención? O sea, si yo soy agente de retención, me voy a encontrar en algunos casos en los cuales no voy a practicar retención en la fuente porque una norma me lo está diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando ese pago a uno en cuenta es a un no contribuyente al impuesto de renta. ¿Sí? Si es un no contribuyente al impuesto de renta, yo tengo que abstenerme de hacer la retención. Entonces, por eso es tan importante, repasen artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario y cuando estén en presencia de un no contribuyente al impuesto de renta, no efectúen retención en la fuente. Cuando esa retención sea exenta, entonces, lógicamente, también tenemos que tener claro, ustedes ya miraron eso, en base gravable, entonces, también no efectuará retención en la fuente. Cuando estemos enfrente de un régimen tributario especial, entonces, artículo 19 del Estatuto Tributario, ¿quiénes son los que están en régimen tributario, contribuyentes del régimen tributario especial? ¿Sí? En el sector solidario, bueno, van a ustedes a repasar esa situación de quiénes son los del régimen tributario especial. A régimen tributario especial no se le efectúa retención en la fuente y recuerden que esto de régimen tributario especial es por las actividades meritorias, o sea, por la actividad social que del objeto social es la que está, la que no se le efectúa retención. Porque si es otro tipo de actividad, sí tendremos que efectuar retención en la fuente.
O también hay que tener en cuenta cómo nosotros nos damos cuenta si esa entidad es de régimen tributario especial, pues simplemente le pedimos el RUT y ahí tiene que decir régimen tributario especial. Si ellos son régimen tributario especial, nosotros tenemos que hacer retención en la fuente. Cuando la base mínima establecida por cada concepto, entonces por cada uno de los conceptos que nosotros vamos a mirar aquí, se ha establecido una base mínima. Si el pago aún en cuenta está por debajo de esa base mínima, no hacemos retención en la fuente. Por ejemplo, compras de bienes. El concepto de compra de bienes, el concepto, la base mínima son 27 VT. 27 VT por 35.307 significa que son 961. Nosotros tenemos una compra de un bien por 900.000 pesos, no hacemos retención en la fuente porque lógicamente está por debajo de la cuantía de la base mínima. Ingreso, no, aquí entonces vamos a ver cuando miremos cada uno de los conceptos, vamos a mirar cuál es la base mínima que no está sometida a retención por cada uno de los conceptos. Ingreso no grabado, ¿cierto? Entonces hay ingresos que no están grabados con el impuesto de renta. Son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ya lo miraron, ya ustedes saben cuáles son los no grabados y en ese caso no están sometidos. Cuando estemos frente a un autorretenedor, entonces nosotros le vamos a registrar una factura de un bien a una persona que es autorretenedora, entonces ellos mismos se hacen la retención y nosotros nos abstenemos de efectuar la retención. Y aquí hay algo importante que es, a régimen simple de tributación no se le efectúa retención en la fuente. Me imagino que también ustedes ya conocen el concepto de régimen simple. Entonces, tenemos que tener claro que hay contribuyentes y no contribuyentes y que hay declarantes y no declarantes. Aquí son a los no contribuyentes a los que no se les efectúa retención en la fuente, a los no contribuyentes. ¿Sí? Solamente se le va a efectuar retención en la fuente a los contribuyentes. Y otra cosa es declarante y no declarante. Declarante significa que está obligado a presentar declaración de renta y no declarante que no está obligado a presentar declaración de renta. ¿Sí? Pueden haber contribuyentes declarantes, o sea, contribuyentes que pagan impuestos y declarantes que presentan declaración, y hay contribuyentes no declarantes que pagan impuestos pero que no presentan declaración. Y tanto a uno como al otro, como son contribuyentes, hay que hacerle retención en la fuente. Entonces, ese es un concepto que hay que tener claro. Aquí vamos a mirar, estamos hablando del concepto de autorretenedores. Vamos a mirar aquí cuáles son los requisitos para ser autorretenedor. ¿Sí? Para que una persona solicite la calidad de agente autorretenedor. Puede ser persona jurídica, ¿cierto? O sea que una persona natural no puede ser agente puede ser autorretenedor solamente para las personas jurídicas. Y que esas personas jurídicas tengan ingresos brutos en el año anterior de 130.000 VT. Entonces, imagínense cuántos son 130.000 VT. Eso es bastante plata. Tener más de 50 clientes que sean agentes de retención. Lógicamente, tener RUT. No encontrarse en proceso de liquidación. Encontrarse al día con la DIAN, o sea, que sea de buena paga de impuestos, porque si está en mora, pues tampoco le van a permitir que sea autorretenedor. Y que no haya sido sancionado en el último año por facturación o por hechos irregulares en la contabilidad. Entonces, estos son los requisitos para las entidades o empresas que quieran ser autorretenedoras. Ahora sí ya vamos a comenzar, ya como hemos visto las generalidades del impuesto de renta, entonces vamos a comenzar a ver cada uno de los conceptos de renta del impuesto de renta. Y vamos a comenzar con el primero, que es rentas de trabajo. Acuérdense que nosotros teníamos una consulta, entonces vamos hoy a tomar control de lectura.
Edward Peña entonces está pidiendo la palabra, entonces vamos a, ya puede, Edward. Lo que pasa, profesor, es que hay empresas donde he visto las declaraciones de retención, donde ellos colocan un concepto de autorretención, pero como tal las demás empresas le aplican retención. Me explico, es una persona jurídica que cuando otra persona jurídica le compra, pues le aplica su debida retención, ¿no? Pero cuando ellos presentan la declaración de retención en la fuente, ahí en esos conceptos que usted nos mostró con el ejemplo de arrendamiento, colocan o sea, calculan esa autorretención y pues hacen el respectivo pago. ¿Por qué sucede esto? Eso se llama autorretención especial de rentas, ¿cierto? Eso lo vamos a ver aquí. ¿Sí? ¿Quiénes son quiénes deben aplicar la autorretención especial de renta? Antes existía un impuesto paralelo al impuesto de renta que se llamaba el CRE, ¿sí? Y había una autorretención del CRE, ¿sí? Y entonces la ley 18 de 19 acabó la autorretención de CRE y la cambió por autorretención especial de renta y de esa manera se calcula. Entonces, ese va a ser uno de los últimos conceptos que nosotros vamos a mirar aquí. Eso se llama autorretención especial de renta y lo vamos a mirar acá. ¿Listo? ¿Algo otra inquietud, alguna otra pregunta? Entonces, Silvia, Juliana, entonces voy a activar el micrófono, Silvia. ¿Ya puedo activar el micrófono, Silvia? Hola, profe. Profe, una pregunta. ¿Estas autorretenciones son deducibles en la declaración de renta? Ojo con el concepto, una cosa es deducción y otra cosa es descontarlas. Y sí, las autorretenciones yo las puedo descontar. Acuérdense que como la retención es un pago anticipado del impuesto, o sea, significa que estoy pagando de manera anticipada el impuesto. Si es autorretención, pues también esa autorretención es un pago anticipado. Entonces yo lo que hago es calcular mi impuesto y si yo he hecho autorretención, tanto la autorretención especial de renta o si soy autorretenedor, pues tanto uno como los otros dos valores yo me los descuento del valor que voy a pagar. Entonces también se puede descontar del pago, detraer del pago porque ya lo pagamos de manera anticipada. ¿Algo otra inquietud, muchachos? Bueno, estos son los conceptos de retención a título del impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, todo esto, cada uno de estos los vamos a mirar, pero vamos a comenzar con uno que es rentas de trabajo, ¿cierto? Entonces, existen conceptos de rentas de trabajo, conceptos de dividendos y participaciones, honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos, rendimientos financieros, otros ingresos tributarios, enajenaciones de venta de activos fijos, lotería, rifas, apuestas y similares y pagos en el exterior. Digamos que estos son los diferentes conceptos. Entonces comenzamos con el primer concepto que son rentas de trabajo.